La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. El fantástico es una forma de reflexionar sobre cuestiones que si los tuviese que hacer desde el realismo me resultarían demasiado difíciles y dolorosas. Las voces más destacadas de Latinoamérica, España y Portugal se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Eso a mí me fascina del potencial del terror de demostrarte lo que está podrido en una sociedad. En este episodio se habla del cine de terror como la expresión de profundos traumas sociales y una forma de liberación. Laura Casabé es una directora argentina cuyas películas han representado un importante hito para el cine de terror de su país. Ha dirigido los largometrajes La valija de Benavides y Los que vuelven, presentados en escenarios como Rotterdam, Sitges, Guadalajara y Mar del Plata. En ellos ha creado universos en los que la violencia y el misterio son esenciales para la formulación de una crítica social. En 2025 estrenó su cuarto largometraje, La Virgen de la Tosquera. Con esta adaptación cinematográfica de algunos cuentos de la reconocida autora Mariana Enríquez, fue seleccionada en el Festival de Sundance y obtuvo el premio a Mejor Película de la competencia argentina de la más reciente edición del Bafisi. Por otro lado, María Fernanda Ampuero es una escritora y periodista de Ecuador. Su primer libro de cuentos, Pelea de Gallos, la sitúa en 2018 como una de las voces más interesantes de la literatura latinoamericana contemporánea. A través de una narrativa visceral y rabiosa, Ampuero ha explorado temas como la violencia de género, la xenofobia y los conflictos familiares. También ha publicado los libros de crónicas Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de residencia, y más recientemente los libros de cuentos y ensayos Sacrificios humanos y Visceral. Laura y María Fernanda se reúnen aquí para hablar de una larga tradición cinematográfica y literaria de terror, de la que hoy se han apropiado las artistas latinoamericanas para hablar de sus experiencias más cotidianas. Bueno, pues hola, Laura, ¿cómo estás? Hola desde Madrid. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo te dicen? ¿Marifer? ¿O... No, en Argentina me dicen Fer. En Argentina te dicen Fer. Ah. Sí, se cambia según los países. Cambia según los países. ¿Y en Ecuador cómo te decían? Ay, María Fernanda. María Fernanda entero. Sí, entero. Yo creo que en alguno de tus cuentos leí Marifer y me quedó esa sensación. O en algo leí Marifer. Aquí en España me dicen Mafe. Creo Mafe que en México bueno. es Mafer. Pero mis amigos argentinos me dicen Fer. Yo viví allí un año y pico. ¿Un año? En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. Estudié en la UBA. ¿Ah, sí? ¿En dónde la UBA? Ahí en Caballito. Estabas en Caballito. ¿En qué año? 2003, 2004. Resabios del 2001. Total. Bueno, ¿no? es que en el 2001 fui la primera vez. Y era mirá. muy loco porque yo tenía dólares, Ecuador estaba dolarizado, tenía muy poquitos, pero tenía más cada día y era una sensación que siempre he querido volver a experimentar, pero por supuesto no ha pasado. Nunca más. Decís de que te sentías que la plata te valía un montón, porque nosotros de golpe habíamos devaluado mucho. Pero era muy loco porque estaba viviendo en Chaco y ¿En Chaco? En Chaco, Resistencia, y sacaron el ¿en ECOP, sí, sacaron el ¿cómo se llamaba? Que era como una madera. Yo el patacón, recuerdo. Yo estaba el ECOP, sí. y el otro era me sale carpincho, pero no es carpincho, es una madera muy fuerte. No me acuerdo, pero digámosle carpincho porque podría haber sido algo carpincho, así. por supuesto. Entonces era muy loco porque además me decían, esto no te lo puedes llevar de aquí porque esto no existe en ningún sitio. O sea, cámbialo antes de moverte de aquí del norte porque esto no existe en Buenos Aires, es otra movida. Y yo, wow, estoy viviendo una cosa muy loca. Pero también era muy joven y Ecuador también había pasado su corralito. Entonces era como
digamos, de Latinoamérica ya no te impresiona nada. Hay algo un poco de eso, ¿no? Absolutamente nada. Siento que en Latinoamérica no te impresiona nada. No. Yo veía cadenas contra los bancos y, ¿sabes? Las caceroladas y era como... Y yo estaba de turista. Episodio 4. Un terror cíclico. Para mí en ese momento sí fue, pero yo creo que fue como la primer gran crisis, el primer gran impacto latinoamericano que viví, porque tenía 18 años y venía de nosotros, digamos, mi generación concretamente, o sea, yo soy del 80 y entonces había vivido la infancia y la adolescencia durante los 90, que fue como la primavera neoliberal. Primavera es una expresión horrible, porque la verdad que fue horrible. Pero digo, hubo esa sensación, fue la explosión absoluta del neoliberalismo en Argentina y yo lo que recuerdo de los 90 fue la presidencia menemista. Ese 2001 para mí fue el impacto, fue la primer piña más fuerte para todos, pero para mí personalmente, porque digamos, no había experimentado, ya mis viejos tenían mucho más cerca los 80 que habían sido muy duros, sin ni hablar de lo que ellos habían sido jóvenes durante la dictadura, pero yo crecí con los viajes a Disney, con la fantasía, siendo además el 1-1, ¿no? El 1-1, tal cual, el 1-1, exactamente. Era una cosa que me contaban como si fuera un cuento de hadas. Tenía yo decía, algo amigos, así. Eso los ha traído aquí, ¿no? Sí. O sea... Pero absolutamente, hubo una degradación absoluta, fue una descomposición social total, pero en ese momento estábamos como viviendo una fantasía de cuento de hadas, que después se desmoronó, creo que le queda chico, creo que se desbarrancó. Hubo un desclasamiento muy grande, que fue un poco lo que experimenté muy concretamente, digamos, todo, pero pasar a tener de golpe la mitad del país desocupado. Sí, nosotros que Ecuador es un país que tenía unos niveles de desigualdad social como mucho más bestias que lo que era Argentina y una clase media casi inexistente. Yo me acuerdo ver gente llorando de decir, esta persona tiene un buen abrigo y está pidiendo dinero. Sí. Y para mí era muy impresionante porque era como que la mendicidad era tan nueva y tan sorprendente y era tan, aparte iba en contra del orgullo y del, no sé, como de la vergüenza de pedir. Fue una cosa que agarró a Argentina como muy desprevenida. Imagínate, yo era la primera vez que salía de mi país y estaba viendo todo esto como, wow. Sí, te lo juro, tengo guardado probablemente en algún sitio de la casa de mi mamá los papeles que tiraba la gente en la calle Florida, todos queriendo romper los bancos. Bueno, una locura. O sea, una locura. Sí, y además aparte un vuelco muy violento. Yo recuerdo también eso, que fue una época como que de pronto hubo una sensación, ya venía hacía rato, pero de pronto, bueno, no fue solamente concretamente el estallido o esos días, digamos, sino que fue como una violencia que se instaló, que se naturalizó, y que era como algo que era permanente. Pero por otro lado, al respecto de lo que decís, sí, claro, o sea, el trueque, o sea, estaban personas que, había los abrigos estos de los cuales hablás que se estaban intercambiando, porque en definitiva todas esas monedas era como algo, de pronto era como medieval en algún punto. Todo lo que estaba sucediendo. Completamente. Para un país que sí tenía como una tradición que todavía supuestamente la tiene, más allá de que sí tenía una tradición de clase. Yo diría que sí la tiene, porque existe como todavía una clase media. Sí, yo diría que la tiene. No hay, más allá de lo que está sucediendo ahora, en este momento concretamente, y hacia dónde estamos yendo. Para mí fue como de pronto muy fuerte. Y
Y sí, es cierto, fue algo que creo que me moldeó mucho, creo que fue la primer gran piña emocional que tuve en mi vida, de mis padres de pronto no teniendo más dinero y de yo teniendo que salir y de teniendo a cobrar 400 pesos, trabajos horribles, estudiar y trabajar, hecho que sé, lo digo como si fuese gravísimo, pero en algún punto fue como muy duro porque fue muy angustiante la sensación de inestabilidad económica, que yo creo que es algo que en Argentina, como en los ciclos que vivimos nosotros, tiene algo de permanente, ¿no? Digo, esta cuestión increíble. Es increíble. De que, hablando un poco de películas de terror o de cómo eso también pudo digamos, que es como la sensación de que hay algo de que la estructura emocional nuestra, psicológica, está grabada, la sensación de inestabilidad, ahora lo estamos viviendo de vuelta. Ahora nuevamente hay un desplazamiento como muy profundo, hay una crisis muy profunda y con diferentes características de lo que fue el 2001, pero con cosas que también son muy parecidas. Y hay cosas peores. Bueno. De hecho, vi que... Hay cosas mucho peores. No estoy segura, pero me parece haber visto que decías que la Virgen de la Tosquera había como algo de esa sensación como de futilidad, como de repetir el mismo día todos los días, como de buscar algo distinto y no encontrarlo. Sí, el proceso de la Virgen de la Tosquera, que en términos de las crisis, de los ciclos de crisis económica y cómo eso termina siendo algo profundamente inquietante para habitar este territorio, tiene algo de que el cuento, uno de los cuentos en los cuales está basado la Virgen de la Tosquera es El Carrito, que es un cuento de Enríquez que seguramente lo hayas leído, no sé, quizás lo leíste. Sí, por supuesto. Y El Carrito yo siempre pensé, un poco por lo que trataba, que era lo pensábamos con Benjamín Neistat, que es el guionista, que era una suerte de alegoría del 2001, ¿no? Lo que sucedía en ese relato. Cuando en algún momento hablamos con Mariana, mientras estábamos haciendo el guión, conversando, ella lo que nos cuenta es que en realidad esa historia hacía referencia a la crisis del 89, que fue la hiperinflación, que fue nuevamente otro ciclo de profunda desocupación, otro ciclo de desplazamiento muy profundo, una clase media que se transforma. Ahora estamos viviendo algo muy perverso igual, que yo no había visto nunca. Y entonces, y nosotros decíamos, pero no es el 2001, es el 89. Entonces, hablando de estos ciclos un poco traumáticos y angustiantes, y ahora cuando la filmamos, entramos en un nuevo proceso de descomposición social, que un poco sucede cada 10 años. Pareciera algo, el nivel de perversión es absoluto. Entonces, por eso digo que es como una forma de vivir, es una forma de terror muy particular, digamos, en algún punto. Es la incertidumbre de vos no nacés ya sabiendo que estás viviendo en una desigualdad profunda, más allá de que igual vivimos en un mundo profundamente desigual, ¿no? Sí. Pero vos hay ciertas garantías. Pero hay ciertas garantías. Hay un relato de ciertas garantías para una clase media. Y cuando hablo de clase media no digo necesariamente una clase media acomodada de Capital Federal. Hablo de una clase media que se extiende a lo largo del país, diferentes tipos de clase media, pero una clase media. Y de pronto todo se desbarajusta y se desmorona y se cae y cambia y tenés que repensarte. Entonces, de pronto estás vendiendo cosas de vuelta, que es lo que está pasando ahora. Estamos todos vendiendo cosas, ¿no? Estamos vendiendo ropa, ¿no? Y nuevamente volvió una situación, ¿viste? Digamos, de que el carrito un poco lo que tiene, o ese relato lo que tiene, es que esta cosa de, bueno, quizás el terror a que la miseria pueda ser contagiosa en algún punto. Es lo que es ese, lo que una es, maldición. Es literalmente una maldición. O está un poco en la figura de la maldición y la violencia natural que eso nos genera con el otro y con nosotros mismos. Y sí, hay algo donde la Virgen de la Tosquera termina quizás resonando un poquito ahora que la pasamos acá en Buenos Aires, y los chicos preguntándome que se sentían un poco, que se sentía que un poco estaba sucediendo algo parecido. Y sí, tiene algo de eso en cualquier caso, de contar un poco cómo es vivir con esa inestabilidad y esa incertidumbre permanente.
Que debe tener algo que ver, pienso yo, con esto de vos haber transitado. Estoy haciendo un link, pero digo, en cualquier caso, digamos, hay algo que tu experiencia de inmigrante no tiene que ver solamente con haber estado. También hay algo muy inestable en habitar distintos espacios con idiosincrasias muy diferentes. Y con gente que no sabe si mañana te va a quitar los derechos. Claro. Que eso también es una cosa que vivimos todas las minorías. Pues no sabemos, como en Inglaterra, de repente decidieron quitarle los derechos a las mujeres trans, por ejemplo. O sea, años de lucha. Esto que tardó tanto en... Por favor, o sea, siglos de lucha. Siglos yendo a pitando para que Estados Unidos, Stonewall, todo, o sea, la cultura queer, lo que tú quieras, y de repente, ¡puf! Adiós. Entonces, claro, a mí ver el ascenso de la extrema derecha en España me resulta aterrador porque, a ver, la extrema derecha pudo hacer cosas como quitarle a la gente sus casas y ponerlos en guetos, ¿sabes? Absolutamente. Entonces, yo digo, bueno, yo llevo aquí toda mi vida adulta, pero puede que asciendan al poder y digan, pues le quitamos a la gente que no nació aquí su documentación. Que se vuelvan a sus países, ¿no? Esto, Gilead, el cuento de la criada, ¿no? ¿Sabes? Estas deportaciones, no digo masivas porque no están siendo tanto masivas, que están sucediendo muy concretamente en este momento en Estados Unidos. Sí, exacto. O sea, y aquí también, o sea, aquí la gente de África quiere llegar a las fronteras, quiere llegar a las playas, quiere llegar a los puertos y mueren en el camino porque no les dan ni asistencia, ¿no? Entonces, esto es una cosa que para mí, como emigrante que llevo, no te voy a decir que llevo 20 años de terror ininterrumpido, pero siempre hay una cosa de mirar tu carnet de identidad y decir, a la mierda, o sea, esto puede alguien pasar una propuesta al Congreso y decir, no, esta gente no nació aquí, chau, ¿sabes? Y tienes 20 años viviendo aquí, has hecho tu vida entera y de repente, pues eres paria. El terror está a la vuelta de la esquina. Cuando los primeros misioneros llegaron, se encontraron con que los guaraníes juntaban unas hojas y se las metían en la boca y luego bebían agua así. ¿Saben lo que pensaron estos pioneros? Que esa era una manera de los indígenas para conectarse con sus dioses. Los míos también se conectaban con Dios, pero tomando aguardiente. Bueno, eso es una cuestión de educación, Irrazabal. Entonces se los voy a mandar a la iglesia. Cuando quiera. Así me los educa, padre. Por supuesto, para eso estoy. Lo que está intentando decir mi hermano Elizalde. Kirana, Desde siempre esta fue la tierra de la yerba mate. Y que ¿hay algo para comer? ahora que es nuestra, ¿no nos corresponde tomar de ella todo lo que nos ofrece? Acabamos de escuchar un fragmento de Los que vuelven, de Laura Casabé. Me gustó muchísimo que hablaras de esta cosa de quitarle. O sea, sinceramente la película me pareció una genialidad. Me dio mucha rabia no haber tenido yo la idea. Pero agradezco tantísimo. No, me pasó con varios cuentos tuyos también, así que... Agradezco tantísimo cuando alguien hace algo que me vuela la cabeza, que me hace decir, ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Esa parte en que están los blancos hablando, esa parte es terror puro. Terror puro, es como me recordó a Django, a la película esa, sí. ¿Sabes? La de Tarantino, esclavitud. Sí. Me recordó un poco eso, esa parte en la que están hablando de las personas como si no fuesen
personas como si no fuesen los dueños originarios del lugar, ¿no? Como peleas con Brasil y sí, como... Sí. ¿No? Como y están ahí, digamos, eso es sí, y es eso. Sí, absolutamente, como si esta tierra es nuestra, digamos, cuando en definitiva es una tierra que no les pertenece. Pero es loquísimo sí. porque al ser tú argentina sabes que gran parte gran parte de lo que ustedes son ha sido pues construido sobre un cementerio, como el típico cementerio indio de Stephen King. Absolutamente. Es el cementerio indio de Stephen King y es un poco... Usar al zombie como metáfora social también servía para, bueno, como esta forma. Lo nombro de esa manera por ponerlo algo, pero porque también la intención no era definirlo demasiado, pero... Sí, hay una realidad que es así. Yo además, aparte, soy una porteña de clase media, o sea, básicamente hija de españoles. Y a mí me criaron diciendo que mi ascendencia es europea, que realmente somos, y con esa ridiculez absoluta, que también, insisto, nuevamente va de la mano de haberse criado un poco en los 90, ¿no? Que fue una época como, digamos, particular en ese sentido, en donde, bueno, nosotros, en mi caso, en realidad, bueno, ya de por sí hay una sensación de la madre patria, en realidad, era España, así es como me criaron. Y nada, cuando en algún momento el desclasamiento, cuando después sucede el 2001, que sucede cuando tengo también 19 años, y en ese momento también viajo, fue poner en crisis absolutamente todos los valores, todo lo que había aprendido hasta ese momento, y darme cuenta que no tenía nada de todo eso, que en realidad éramos profundamente latinoamericanos y que estábamos construidos literalmente arriba de un cementerio y que se trataba de que estábamos construidos arriba de un genocidio, concretamente. Total. Y que digamos, y que había sucedido una violencia aberrante, incalculable, y que se había perdido todo eso. Entonces, claro, fue como una sensación de crisis identitaria, porque me sentía que no pertenecía en algún punto a ningún lado, porque definitivamente tampoco me sentía que pertenecía a lo que a mí me decían que eran esas raíces, que es un poco la cosa medio clase mediera del porteño, claro. ¿No? ¿Viste? O el argentino que venía a España y pensaba que iba a ser un inmigrante distinto. De lujo. Se daba cuenta que era un inmigrante... Igual, como todos peor, nosotros. Como todos. Sí, como sí, todos nosotros. Y era como, ya me di cuenta, que creo que es importante que tú rescatas como de humildad frente a la naturaleza, o sea, frente a la tierra, que es algo que a mí me tiene bastante obsesionada. El tema del glifosato, el tema de cargárselo todo, de decir el agua, por ejemplo, que la han vendido prácticamente, ¿no? O sea, sí. Que la Argentina ha vendido su agua, ha vendido su tierra. Argentina es una colonia absoluta y hace muchísimos años, este país. Aquí, que además aparte tenemos mucho campo, y además aparte es algo que independientemente de cuáles hayan sido los gobiernos, porque yo puedo tener más simpatías ideológicas con uno o con otro, si hay un tema que ha sido, que a lo largo de todos los gobiernos en Argentina, no importa el color que tengas, se ha hecho la vista gorda, es al respecto del uso de glifosatos y agrotóxicos en la tierra nuestra, con lo cual, digamos, es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Sí. Por otro lado, porque además aparte la crueldad de que fue la soja y los commodities lo que vuelve a impulsar el país antes de la nueva crisis, y eso es literalmente, nuevamente vuelve a ser un cementerio en un punto. Tal cual. Porque nuevamente vuelve a ser un cementerio, porque como bien decís, y además aparte la doble moral de que no es algo que se use se usa en nuestros países, pero no es algo que se use en Europa concretamente. Exacto. Está prohibido, está regulado. En nuestro país está absolutamente desregulado y todo nuestro piso toda la fruta que consumimos en la verdulería, de alguna forma sí. está envenenada. Está envenenada. Sí, absolutamente. Es la de Blancanieves. Sí,
Es un poco así. Eso son un poco lo que viene a representar estos que vuelven, ¿no? Digamos, de alguna manera. Sí. Que es como esto, lo que vuelve es eso. Quizás la diferencia en traer a la imagen del zombie, que es como, bueno, la metáfora de la pérdida de conciencia, de la sumisión frente a un orden, de la pérdida de conciencia, que a mí me gusta mucho, que está en las películas de Romero y que también está en la película de Tourneur, que me encanta, que es un poco de la que más me referencié, que es Yo caminé con un zombie. También me gustaba la idea de pensarlo quizás al revés. En este caso, digamos, los que vuelven, más que no tener conciencia, son como una nueva forma de conciencia colectiva. Tal cual. Están viniendo, pero sí hay algo de que trae el zombie, que es que el pasado no resuelto siempre vuelve y que es un poco también el fantasma. Y entonces nada, ahora estamos viviendo situaciones gravísimas en tanto crisis climática, en tanto tenemos poblaciones enteras enfermas. Digamos, ¿en qué punto pensamos enfermas, realmente enfermas? Y eso, ¿en qué punto? Y se sigue haciendo la vista gorda sobre eso. Sí. Sí, y además me pareció súper simbólico el tema del bebé muerto. O sea, ahí recordé mucho el cuento de la criada, ¿no? Lo de como, digamos, no puedo tener descendencia y cuando no tienes descendencia está tu raza o tu grupo o lo que sea destinado a desaparecer, destinado a la minoría. Y inmediatamente las mujeres pasamos a ser culpables y responsables. Por también. Supuesto. ¿No? Por supuesto. Eso es algo que... Eso me encantó. Inmediatamente, claro. Sucede es tu eso que culpa. decís. No. Claro. No. Me encantó eso, me encantó que lo mezclaras con el tema del feminicidio, que es otro horror. Sí, del cual vos trabajás de una forma muy valiente, la verdad. Sí, porque yo generalmente el fantástico es una forma de reflexionar sobre cuestiones que si los tuviese que hacer desde el realismo me resultarían demasiado difíciles y dolorosas. Y me sirve esa figura alegórica o hiperbólica que vos también nombrás en el libro, que es un poco lo que funciona de lo monstruoso, ¿no? El monstruo como una alegoría de aquello que no podemos nombrar y que a mí me resulta... Hay muchas cosas que se pueden hablar de por qué nos interesa usar ese lenguaje, ¿no? Que en cualquier caso, el lenguaje del terror, el lenguaje de género. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Laura Casabé y María Fernanda Ampuero hablan de algunas de sus películas favoritas. Creo que Polanski que me parece un director súper delicado, pero que además, aparte, por otro lado, ha captado como la sensación de alienante que es vivir en esta sociedad ultra capitalista o el capitalismo tardío. Y el terror de la maternidad también. Y el terror de la maternidad, absolutamente. Y en la trilogía de los departamentos está un poco eso. Pienso también en Repulsión. La trilogía de los departamentos son, bueno, se le dice así como a Repulsión al bebé de Rosmarie, al inquilino. Y en Repulsión está un poco esa mujer alienada, que es Catherine Deneuve. Y esas son películas que me marcaron muchísimo y que creo que además me enseñaron un poco a trabajar con el fuera de campo. Él y Lucrecia Martel fueron objetos de estudio para el trabajo del fuera de campo, que para mí en el cine... si bien me encanta la desmesura, me encanta el gore y me encanta la desmesura y lo disfruto muchísimo, sí creo que
y quizás esto tenga que ver porque por ahí primero antes que ver películas leía mucho, que creo que siempre aquello que uno mentalmente pueda imaginar, trabajar con la propia neurosis, cuando a la película no te están dando una respuesta, sino que te están generando una pregunta y sugiriendo algo, va a ser como más terrorífico que cuando yo, por ejemplo, lo muestro explícitamente. Yo creo que ahí Polanski, por esas cosas, bueno, nada, pienso que es un director que vuelvo a, esto que decías antes, que vuelvo a mirar cuando tengo que pensar cómo armar una puesta de cámara o bueno, pensar cómo dirigir. A mí me gustan los zombies. O sea, creo que es de los subgéneros del terror mi favorito, porque es como... Soy muy fan por friki, pero también soy muy fan porque desde los inicios Romero puso a un afroamericano de héroe. Sí. Y luego, pero además luego lo matan, o sea, lo persiguen a él, ¿no? No a los monstruos. Entonces, eso para mí es como... Qué genialidad usar esto que podemos llamar terror social o lo que tú quieras, de, a ver, tenemos un héroe, un antihéroe podríamos decirlo, porque no es el clásico John Wayne, que salva el día y de repente lo persiguen a él porque es afroamericano. Entonces, eso a mí me fascina del potencial del terror de demostrarte lo que está podrido en una sociedad. Lo que está podrido en una sociedad, claro. Sí, exacto. Pues tendría que decirte tendría que decirte Carrie. Yo creo que... Total, Carrie, sí. O sea, Brian De Palma yo creo que... bueno, o sea, es un maestro y en esta película hay un montón de sutilezas. Yo la veo cada año tal vez. Además, yo crecí siendo católica. Mi madre no era católica, pues, como la madre de Carrie, pero había un componente ahí de no dejarse ver, no ser como... medio putona y... Claro. Ocultar la menstruación y... Ajá. Como no dejarte crecer, ¿no? Como no dejarte crecer, sí. Entonces, para mí es una que reviso cada cierto tiempo. Hace poco, para hablar de películas quizás no tan... Bueno, iba a decir Posesión, pero rápidamente hay muchas cosas que se dicen sobre Posesión, que es una película que además aparte me hizo muy... Pero yo creo que el terror un poco tiene algo súper terapéutico, porque creo que lo que Posesión para mí, hay una cuestión social inherente, una cuestión de época, pero a mí lo que me parece Posesión, que es la historia de una separación y yo recuerdo haberla visto separándome también, una relación muy difícil. Y fue maravilloso poder ver en relaciones y en vínculos de pareja, como decíamos antes, cuánto más miedo me da Cassavetes con la chica, digamos, ver cómo podemos destruirnos honestamente, digamos, que las situaciones, a veces lo difícil que puede llegar a ser, lo doloroso que puede llegar a ser, y cómo uno puede terminar transformándose en... tiene tanto amor por el otro que en algún punto como eso también a veces va vinculado con una agresividad tremenda y cómo uno puede terminar siendo un monstruo. Entonces como que me gustó mucho, me gustó mucho como esa mirada de cómo es una separación. Sí, apocalíptica. Apocalíptica, pero también por otro lado nuevamente es mucho más monstruoso. Bueno, igualmente la película un poco lo postula al final, el personaje de Sam Neill, que que esa liberación de deseo que está teniendo ella, esa carnalidad absoluta que tiene con... Qué gran película. Ese ser del Averno, hermoso y maravilloso. Y además me parece que es buenísimo que hable del deseo femenino como habla de esa película, así, total, crudo, deseante, ¿viste? Nunca, no necesariamente un deseo supeditado a un deseo masculino y controlado, sino descontrolado, salvaje, furioso, puerco, ¿viste? Como desprolijo. Sí, delirante, sí. Delirante. Entonces, esa es una que también quiero mucho por eso. Me hizo
hizo muy bien. Posesión. Quizás para hablar de alguna más contemporánea, no sé si viste His House. Es una peli británica. Para mí como inmigrante fue muy... Pues justo lo que decías antes, ¿no? Como que liberas cosas. Ya estábamos tardando en convertir en terror la experiencia de la migración. Es verdad eso. Y allí hay un montón de duelos de lo que dejaste, pero también hay la sociedad de recepción, comillas, comillas, y cómo te ve a ti como el monstruo, cómo se burlan de ti, cómo creen que eres como inferior de alguna forma, infantilizante y también animalesco. Ellos son africanos, y hay un ser que los persigue, ¿no? Que puede representar un montón de cosas. Yo siempre le digo a la gente con la que hablo que tú puedes ver una película de terror en 1000 capas y que te puedes caer en la capa de encima de los sustos, porque es una película que tiene muchos sustos, pero que luego puedes profundizar en qué significa ese ser que los persigue, que tiene la casa embrujada, ¿no? Porque el país al que tú emigras, que no te quiere, es una casa embrujada. Está buenísimo, claro. Te la recomiendo un montón porque te da una mirada de la migración africana sobre todo, que es tan dolorosa. Bueno, yo creo que es una película que no puedes dejar de ver. O sea, quieres saber qué significa esto, este ser que los... Y luego se parece un poco a Them, que es una serie que también está hablando del tema del racismo y el tema de la supremacía blanca. Y bueno, Get Out también, ¿no? Tiene y Get Out, exacto. O sea, creo que en eso están trabajando mucho los afroamericanos y creo que nos toca a las mujeres hablarlo desde el feminismo también, que es un poco lo que tú estás haciendo. Sí, creo que nos toca. Y que se vuelve a ser difícil, ¿no? Porque en la medida en que mínimamente ya toca y nuevamente estamos siendo atacadas también, por otro lado. Entonces es como una lucha permanente, pero... Bueno, un poco en conveniencia con eso volví a ver Get Out, que bueno, esta la debemos haber visto las dos, pero creo que lo que tiene un poco toca todos estos temas, pero creo que también lo que tiene interesante es la doble moral de la progresía blanca, ¿no? Sí, completamente. Y el tema de está todo bien... decorativamente, pero tú no ¿no? eres, sí, exacto, pero no tú sos, no eres. Exactamente, tú no eres, que es nuevamente y es lo de que Romero, nos pasa ¿no? a los inmigrantes, sí, es también la cosa de todo bien contigo, pero tú no eres española. Claro. Y genera sospecha, de alguna manera genera sospecha. Sí. Entonces, ahí yo creo que hay un material súper interesante en los márgenes. El terror siempre ha sido sobre los márgenes. El terror es sobre los márgenes y como los márgenes van a existir siempre y son trascendentales a la historia de la humanidad, por eso el terror nunca pasa de moda. Jamás. Porque viste que también dicen eso. Porque es así, porque vivimos en este territorio y necesitamos hacer algún tipo de catarsis, pero sí, estoy de acuerdo, y porque los márgenes, lo bueno ahora es que podemos hablar de los márgenes, está un poco más de moda. Sí, sí, además que tenemos que dar una batalla en el campo que podemos. Estoy de acuerdo, porque ese es el campo que podemos, porque tampoco podemos asumir que podemos dar una batalla en el otro campo, porque no está en nuestra naturaleza ser agresivos, ser violentos, no podríamos ser esas personas. Yo a veces me lo pregunto un poco esto, no podríamos ser esas personas de las redes, que yo no podría ser jamás liberar ese nivel de agresividad. Nuestro campo es otro, nuestro campo es la cultura, sigue siendo la lengua, sigue siendo lo que sabemos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho, pero todavía no entiendo cómo la vamos a dar, pero la batalla la tenemos que dar. Segunda parte. Yo no puedo hablar de
de que mis lecturas han sido lo único que me hizo ser escritora. Yo crecí en los 80s y en los 90s y hubo ese fenómeno de la democratización del cine, como que era ya la gran actividad de los jóvenes. En Ecuador abrieron muchos cines, las palomitas, ya sabes, la gaseosa, todo, la cosa gringa. Las cadenas, claro, las cadenas. Sí, las cadenas y las películas como que fue una locura de lo fantástico, de las sagas, ¿no? Empezaron como a aparecer estos jóvenes que hacían E.T. o Gremlins o yo qué sé, las películas de la infancia que eran bastante aterradoras. Sí. Ghostbusters era bastante aterrador. Yo era muy pequeña y me acuerdo de que había unos fantasmas que daban mucho miedo. Sí. Y luego se preguntan por qué somos así. Claro, teníamos un montón de Alien. Yo me acuerdo la primera vez que vi Alien, no me la olvido. O sea, Octavo era Pasajero. Muy pequeña, sí. Muy pequeña y de repente era una película como de naves espaciales, como Star Wars, y de repente te encuentras con esta oscuridad y este nivel de pavor, y aparte con una mujer que es la... Bueno, el cine, el terror, yo creo que sí, tal cual. Yo creo que hay algo que es una de las mejores cosas... y es que históricamente el terror nos ha puesto, por una cuestión de necesitar, por muchos motivos se me ocurre, ¿no? Que tiene que ver con la sensación de vulnerabilidad que se necesita, por lo pronto en el cine, digamos, ¿no? Para empatizar con el protagonista, con el protagonista que sea. Las mujeres hemos terminado siendo muy protagónicas del cine. Probablemente sea el cine que más protagonistas mujeres tiene en cualquiera de sus estados. Digo, no es solo, porque en algún momento se acusó de cosificación y realmente no. Creo que es el cine que un poco contrapone a la teoría de Laura Mulvey, ¿no? Esta cosa de la mujer puesta en un lugar de cosificación. Yo creo que el terror lo que hace es traerla y ponerla en un primer plano que no lo vi en otros cines. Yo creo que también por eso a nosotras, quizás por muchas cosas seguramente nos interesa el género. Obviamente. Con muchas cosas. Obviamente. Porque nos hemos visto muy representadas también. Piensa en Terminator, en Sarah Connor, o sea, Sí. piensa, o sea... Y en las crisis, Final ¿no? Girl. Sí. La Final Girl. Bueno, o sea, en definitiva, Ripley, hablando concretamente de Alien, es una historia de maternidad también, Pues a lo largo cual. de toda la saga. Sí. Y además yo les advertí, o sea, es como una cosa de... O sea, pedazos de estúpidos, yo les advertí, nadie me hizo caso, es como de Cassandra también, Sí. ¿no? Y yo, a pesar de que pues casi todas fueron hechas por hombres, para mí Carrie sigue siendo como, o sea, Carrie es mi personaje totémico. Pero ¿esa la viste en el cine, no? No, era muy chica. Éramos chicas, claro. La estrenaron cuando yo era muy chica. Claro. De hecho, creo que nunca la he visto en el cine. El Resplandor sí, porque la volvieron a poner en un festival. Pero Carrie no la vi en el cine, la vi en... Mi hermano y yo alquilábamos películas. Hay un cuento ahí que es de ir al videoclub. Mi hermano y yo alquilábamos todas las películas de terror habidas y por haber, y creo que ahí cayó Carrie. Y cuando yo encuentro este personaje que se venga de la gente que le hace bullying, digo, wow, o sea, yo quiero hacer eso. Sí. Me encanta la venganza. Sí, y que habla de un proceso de cómo o sea, sí, me encanta la venganza de Carrie, pero además, aparte, la relación con o sea, lo interesante también es que se venga de absolutamente todo, Carrie. De todo. No es solamente de todo. Y que hay en esa película... Patriarcado entero, y que hay muchos tipos de mujeres, porque también eso me parece interesante de lo que sucede, digamos, en Carrie, que muestra muchas diferentes, que muestra la madre, las aliadas, la que le hacen bullying, la que quiere, digo, hay como un montón de femineidades posibles. Tal cual. Y yo también, digamos, no tengo un prejuicio al respecto. Creo que sí hay algo que tiene como esta nueva ola de
una de las grandes diferencias que hay. Yo vinculo mucho esta... Es una expresión espantosa, terror elevado, entonces no sé ni cómo llamarlo pero bueno, el terror de esta última época, no sé cómo llamarlo, pues es espantoso. Pero sí creo que lo que tiene... Psicológico, claro, es que ha difuminado un poco la clasificación del género, y eso me parece bueno, pero creo que también hay una gran diferencia ahí, es que está mucho más dirigido por mujeres que antes, y eso es, y lo linkeo un poco, digo, también se lo linkeo un poco con ese terror de los 70s. Yo, con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo, rompo, destruyo cualquier maldición hereditaria que venga desde cualquier momento de la vida intergenérica de este Hijo de Dios Padre. Ahora y para siempre. Acabamos de escuchar un fragmento de La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé. No sé si te pasa a vos con los escritores, o vos revisás libros para escribir o escribís casi como catárticamente. Con las películas yo hago un poco de revisión. ¿Haces eso de algún ejercicio así? No, pero me gusta mucho leer terror, es casi el único género que leo. Lo que me pasa a mí es que digo yo, hubiese querido escribir esto, o qué buen cuento. Me está pasando ahora con el libro de Samantha Schweblin, el nuevo. No lo leí este todavía. Cuento, no sé qué. Y entonces empiezo como una cosa que no es celos ni como... No, son celos sanos, hay que tenerlos, sí, están bien. es como... Sí. Samantha es una genia y me inspira a escribir. O sea, no me aplasta ni me hace sentir como... no, yo nunca voy a poder escribir algo con tanta sutileza. Porque creo que a esta edad ya empiezas como a decir, esto es lo que hay. Yo no soy una escritora sutil. No tengo esa delicadeza, esa cosa insinuada que tienen otras. Yo hago esta bestialidad gore y escatológica y... pues ya está, es lo que yo hago, donde me siento más cómoda y sí que me motiva a escribir, pero no es que reviso como para inspirarme. Eso creo que no hago. Yo creo que sí, creo que hay algo en tu literatura que, bueno, por supuesto, o sea, visceral no podría ser mejor, pero también creo que hay mucha ternura, a pesar de que pareciera que no. Yo la he encontrado en algunos cuentos y está así como retacitos y como momentos de belleza y como ciertos momentos como muy sublimes que hay como o que por lo menos, y que además aparte tiene algo de, no sé, hay algo de... adiós a la sutileza por un rato, ¿no? También. Estamos como, digamos, viviendo yo creo que también está sucediendo un poco eso. Por eso también, a lo largo del año pasado, es una película que a mí me puede conflictuar más o menos, pero la sustancia fue un hit absoluto en todos lados. Y hay algo de adiós a la sutileza un poco, ¿no? Necesitamos liberar agresividad, necesitamos un poco liberar todo esto. Como que hay... Bueno, esto lo dice King también, ¿no? Cuando habla de por qué... porque la verdad es que hay una situación que para nosotros es tan irracional, ¿no? El auge de la ultraderecha, porque yo veo como mucha irracionalidad en la forma en que esto se comunica y se habla y demás. Y masculinidad. Esa irracionalidad masculina también, ¿no? De poca argumentación, de link de una cosa de resentimiento frente a un lugar, ¿viste? Como... Que nada, digamos, es como que hay algo que en donde... empieza a dar patadas y empieza a dar puñetes. Y ¿qué te pasa? O sea, como... Y por Dios, ¿qué te pasa? O sea, porque ahora tenemos menos... Sí, porque ahora tenemos menos trabajo, porque hay más porque hay más equidad, y entonces nos enojamos porque, digamos, con todo, con las mujeres, porque están ocupando nuestros lugares, también porque no nos miran, también porque quisiéramos que nos miren, y entonces de esa forma, ¿viste? Pero nosotras, como que hay algo de una irracionalidad tan grande que yo siento que esa liberación, ese exorcismo que tiene el lenguaje del terror es un poco catártico, es hasta como algo luminoso
de alguna manera. Sí. Es como, viste, como liberar un poco, como liberar agresividad y poder frontalmente hablar con crudeza de las cosas. Porque además, aparte, también es como que todo esto se mezcló con venir de, bueno, no sé si te pasa a vos, como de una situación muy del discurso del well-being y de sentirse bien y de estar bárbaro y de soltar y de, viste, como todo ese discurso progre de que ahora está, y todo eso está roto en algún punto. Hay como una suerte de realidad, o lo que entendemos de realidad rota. Entonces, quizás, viste, como lo inquietante o la única, es una forma que nosotros podemos hablar un poco de esto, porque no sé, es muy difícil encontrarle palabras. Y yo creo que además, todo eso... creo que en eso roto, esa rendija es la que permite que aparezcan los fantasmas, los demonios, sí, ¿no? Los zombies, los monstruos, todo se cuela por esa rendija que tú dices de la sociedad rota, ¿no? Absolutamente. De todo se cuela por esa rendija también. Todo. Absolutamente todo. Entonces, de pronto, lo monstruoso empieza a ser algo honesto, sincero, una forma también de... Casi realismo. Casi realismo, tal cual, sí. Tal cual. Casi realismo. Es casi realismo, absolutamente, sí es cierto. Yo creo que no se me ocurre un monstruo más grande en este momento que el que tenemos de presidente, en este caso, por ejemplo. Mío tampoco. Y el tuyo tampoco, claro. Digamos. Estamos frente a monstruos que son muy difíciles. Entonces, a veces encontrar estas figuras retóricas, encontrar estos arquetipos nos permitan hablar de algo que no tenemos manera de definirlo en la realidad, y entonces nos sirve un poco lo monstruoso para poder hablar de eso. Para poder, poder darle una palabra a algo que no tiene para... No, pero es maravilloso que seas una directora latinoamericana que se dedica al género. O sea, debe haber muy pocas. Está la directora de Huesera. Huesera, que es extraordinaria. Sí. Aquí en España está la directora de Cerdita, sí, Carlota sí, Pereda. Sí. Pero son pocas porque es que no hay dinero. Algo sí sucede. Somos pocas porque no hay dinero. También igual creo que es interesante porque somos bueno, nada, exactamente, porque porque no hay dinero, hay como una cosa un poco también de que es como complejo el tema. Todo el cine es imposible hablar. A mí me cuesta mucho hablarlo sin contar concretamente cuáles los devaneos económicos de hacer esto. Pero también creo que hay algo de una Latinoamérica generando directoras de cine mujeres que me parece como súper... De la misma forma que es complejo, me parece como súper interesante, porque es como estamos hablando de una forma de tener miedo, de vivir el miedo en este territorio y en esta parte del mundo, pero también... Con temas como absolutamente universales y creo que hay acá algo súper interesante. Lamento que no se apueste todavía más, no tanto a las directoras, sino que yo creo que lo que sucede es que no se apueste a que no se pasteurice rápidamente y no se apueste a la diversidad y no se apueste a historias que... Porque lo que me sucede a mí es que ahora, por ejemplo, es como dirigir para películas o guiones o demás, y pienso en qué momento voy a volver a escribir algo que a mí me interesaría contar. Eso puede demorar un montón. Y también lo que veo es como con esta cuestión de las plataformas, que cuesta mucho que apuesten sobre todo a alguien nuevo. Creo que si las plataformas apostaran más a directoras, mujeres latinoamericanas, que hay muchísimas, y a su mirada honesta, sería mucho más interesante y no sucedería lo que creo que sucede, que es una gran subestimación del público en un punto. Totalmente, pero de todas maneras, bueno, con Cometierra, con Distancia de Rescate, ahora tú con La Virgen de la Tosquera, o sea, sí hay una cosa que
especial. Creo que también se va a adaptar El cielo de la selva, que no sé si conoces, que hubo partes en los que vuelven que me recordó al cielo de la selva. Dije, esta chica sería ideal para dirigir esa película. Completamente. Y creo que necesitamos un Blumhouse latinoamericano o algo así. Sí, un Shudder. Un Shudder sí, sería bárbaro. Que no suelte los dólares. Sí, tal cual. Sí, porque además, aparte, la forma que tenemos de hacer cine en Latinoamérica es con fondos públicos, que es algo que yo... este tipo de cine, ¿no? Un cine quizás más arriesgado, digamos, por decirlo, o sea, es una palabra nuevamente, pero digo, un cine, bueno, nuevamente más, qué sé yo, más autoral, lo que sea, digo, vamos a, pero son los fondos públicos, que yo los acompaño muchísimo y lamento muchísimo que se esté desmantelando ahora en Argentina. Sí. Porque los fondos públicos generan oportunidades también, que eso es como el cine español no existiría si no hubiese el apoyo del dinero público. Sí, absolutamente. Pero sí, yo creo que hay una usina de talento en esta parte del mundo impresionante en tanto género y en tanto terror. Lo que pasa es que creo que va a ir sucediendo con el tiempo. Yo creo que de a poco va a suceder. Porque también creo igual que son un poco más abiertos a digamos, las plataformas. A mí me parece que igual el género en el mundo, a mí me ha resultado siempre, en términos de pertenencia, un lugar mucho más amoroso, mucho menos, quizás será esto de que porque escribimos y liberamos agresión, mucho menos competitivo, mucho más contenedor. Frikis amorosísimos. Sí, tal cual. Llevamos la camiseta de Halloween y somos amorosísimos. Sí. No sé si tendrá que ver, te juro, ¿viste? O sea, es como incluso en lo que... En el sí. En los festivales, en las cosas, es como, ¡ay! Todo el mundo es como, ¡oh, no puedo creerlo! No puedo creer por qué son así, por qué son tan despreciativos, por qué son tan competitivos, por qué se mide todo tanto y en el género no sé si porque siempre fuimos los marginales, quizás en Latinoamérica, no sé con qué tiene que ver, o con nuevamente con esto, o con que ejercitamos mucho el músculo emocional de todo. ¿Viste esto? A mí me encanta, nuevamente lo voy a citar a King, pero porque justo hace poco vi no sé si es un documental, algo de King hablando hace muchos años y qué sé yo. Que dice esto que además aparte lo expresa de una forma como tan, viste, yankee en el sentido de tan sintética y tan fácil, un poco, que es que, increíble. Viste, como por cada emoción, por cada músculo emocional que la sociedad premia, que son la amistad, el amor, la compasión, por cada una de esas emociones existe su contracara. Existe la envidia, los celos, y que el terror lo queremos tanto porque nos permite un poco ejercitar esos músculos emocionales de una forma inofensiva. Y yo creo que quizás tenemos muy entrenados esos músculos y por eso somos tan amorosos. Porque es cierto que a mí me parece de los ambientes más amorosos. Como ya hay algo de eso. Y también porque desde el principio, desde Frankenstein, está el deseo de ser amado. Sí. Sí, ¿sabes? Sí. Está, o sea, en Carrie está el deseo de ser amada, en muchos de los cuentos de Mariana Enríquez está el deseo de ser amada. De ser aceptado, de ser querido, de pertenecer. De ser aceptado, hemos sido marginales, hemos sido tú y yo, esas niñas que ven terror y que... Las raras, las que las discriminan, las hacían bullying por una cosa o por la otra. Digamos. ¿Qué haces leyendo eso, vistiendo de negro? ¿No? Pues somos los frikis, entonces es súper bonito. Yo amo ir a los festivales de literatura de género, porque es la gente más bonita del mundo. Sí, en los festivales de cine es igual. Sí, total. Yo estuve en Sitges, fui jurado hace como 3 años, me parece, y fue de las experiencias más preciosas del mundo. Aparte, imagínate, todo el día viendo películas de terror, todo el día hablando de esto, haciendo amistad con un montón de gente maravillosa.
Pero yo sí que eché de menos, al menos en España, aparte de Carlota Pereda, no había muchas mujeres dirigiendo cine de terror. Y las echaba de menos. En ninguna parte del mundo, en realidad. Quizás en ninguna parte del mundo había. Creo que sí hay más que antes, definitivamente. Pero bueno, como todo con las mujeres, fuimos llegando más tarde. Sin embargo, claro, creo, fuimos por circunstancias propias del espacio, el mundo en el que habitamos. También se nos dio la posibilidad y creo que también, qué sé yo a veces... Y porque de a poco se ha entendido cómo la tarea de cuidados puede ser compartida, porque antes la tarea de cuidados era exclusivamente nuestra. Entonces era muy difícil también imaginarse que una podía estar en lugares como de directora de cine y de hacerse cargo de un equipo y dedicarle todo el tiempo que le tenés que dedicar para hacer una película, que es un montón de tiempo. Me imagino. Y que te consume toda tu vida. Pero nos tenemos que ver en Sitges. Yo voy este año. ¡Ay, qué emoción! Voy a intentar ir aunque sea un fin de semana. Un ratito, y sí, totalmente. Sí, es el lugar más lindo del mundo. Es el lugar más lindo del mundo. ¿Vas a estrenar La Virgen? Voy a estrenar La Virgen allá, sí. Sí, qué más lindo que estar en... Venite. Qué más lindo que estar en Sitges y ver películas de terror todo el día, ¿no? Por favor, todo el día y el pueblo transformado, amando, con ruidos de hombres lobos. Ay, no, qué belleza. De pronto el terror es luminoso y tierno y nos abraza. Sí, ya quedamos tú y yo. Sí. Nos vemos pronto en Sitges y armamos la revolución. Vamos. Y obvio que va a ser latinoamericana. Y femenina. Y femenina. Bueno, Fernanda, un gustazo. Igual, muchas cariño. Gracias. Muchas gracias a ti. Me encantaron las películas y de verdad. Me encantó. Yo ya te conocía, fue una oportunidad también como para poder leerte más en profundidad. Así que nada, celebro mucho que se haya dado esto. Yo también. Te mando un beso. ¡Mua! Beso muy grande, muchas gracias. Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 8ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Tatiana Massú, Juanjo Pereira, Diana Bustamante Escobar, Ana Vaz, Julio Chávez Montes, Jessica Sara Rinland, Rachel Daisy Ellis, Paz Fábrega, Julio Hernández Cordón y Rui Posas. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Laura Casabé y María Fernanda Ampuero. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Laura Casabé en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. Grabación de María Fernanda Ampuero en España, Alberto Goicoechea en Soundforce Recording Studio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.